El tema de hoy se relaciona con la educación, que es una problemática compleja porque involucra conocimientos antropológicos, sociológicos, políticos y desde luego vinculados con la psicología, educacional, pedagogía, metodología. Por suerte hoy nos toca el más sencillo, que es el metodológico, el de ver cómo los contenidos van a parar a las neuronas, o sea, cómo estudiar y cómo aprender. No tenemos que vernosla con todo lo que ocurre en la escuela y fuera de la escuela, donde todavía en los congresos de los años 1980 se esperaba que con una buena reforma pedagógica se podía cambiar la escuela, aunque ya se tenía conciencia de otra variable fundamental, la moderna ciudad industrial y el poder, pues ya ambos utilizaban los servicios de la escuela para sus propios intereses. Hoy se ciernen otras variables, algunas que parecen lejanas, pero son como un verdadero castigo sobre la humanidad, como el tráfico internacional de drogas, que hiere sin piedad en cuerpo y alma, y también al estudiante. Por ello, actualmente la función del docente toma un sesgo particular. Siempre se trata de educar, pero al formar e informar de aquellas épocas debe agregarse nada más y nada menos que el socorrer y hasta el reformar. En las escuelas del suburbio, el maestro hace hasta de asistente social. Pero entonces, vayamos a nuestro humilde campo de hoy, es decir, cómo aprender y cómo estudiar. Se entiende por estudio la aplicación intencional de la atención con el objeto de obtener un conocimiento. Hay distintas clases de estudio. Puede ser, por ejemplo, empíricamente observar una planta nueva para tratar de deducir sus caracteres. Pero nos referiremos a lo que comúnmente se entiende por estudio, es decir, un sujeto frente a un texto del cual tiene que aprender unas páginas o todas. Allí se nos imponen las preguntas: ¿cuándo estudiar? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Para qué estudiar? Y también ¿por qué? Es decir, si hay que estudiar o no. Respecto de esto último, ya Goethe dijo: no todos los caminos son para todos los caminantes. Hay que tener en cuenta que no todos los individuos son para cualquier clase de estudios. Hay seres privilegiados como Aristóteles, Leonardo o Leibniz que pudieron estudiar de todo, pero otros con menos coeficiente intelectual quizá no puedan. Entonces es menester atender a dos elementos: destreza y vocación. Esto es, qué le gusta a uno y para qué tiene facilidad. Un tercer elemento es la demanda del mercado respecto de los profesionales. Si uno tiene facilidad para una profesión que ya no existe, es mejor desviar un poquitín dicha vocación hacia algo que sea más lucrativo. Desgraciadamente, a veces el joven de hoy sopesa primero lo que es lucrativo y en segundo lugar su vocación, lo cual es penoso. Es preferible ser pobre y hacer lo que a uno le gusta, que rico y estar obligado a lo que place a otro. Claro que se podrá argumentar que con dinero se puede hacer lo que a uno le venga en ganas, pero al final es cierto que el dinero no hace la felicidad. Si el dinero da momentos de felicidad, no por eso hace rico a nadie, es decir, rico espiritualmente. Lo único que hace es aumentar la codicia. También es cierto que se ha dicho, lo dijo Benavente, que eso de que el dinero no da la felicidad son voces que hacen correr los ricos para que no les envidien los pobres. Lo concreto es que por más que se hable hasta mañana contra el dinero, no se consuela al que no lo tiene. Solo el que lo tiene se da cuenta de que no es todo, pero no hay otra forma de llegar a tenerlo mucho para darse cuenta de que no puede mucho. Había una época, dicen, de oro, en que no existía la propiedad ni el dinero, y el hombre era feliz. Esa edad de oro volverá cuando el hombre se olvide del oro. Pero de todas maneras, para conseguir dinero es que se trabaja y se estudia. Entonces tratemos de responder. ¿Qué estudiar? Los departamentos de orientación vocacional, con el mayor respeto, no cubren la necesidad existente.
La mayoría de las veces se constituyen en orientación profesional, esto es, indican al joven cuáles son todas las carreras que tiene a su alcance o que puede seguir y dónde estudiarlas, pero no le indican cuál le conviene específicamente a él. Para efectuar una orientación vocacional efectiva se necesita, además de los expertos, un estudio de la comunidad y sobre la base de esos elementos provenientes de encuestas, luego estructurar baterías que servirán para orientar a los jóvenes. Si esas baterías son importadas, puede el resultado ser desastroso. Consecuencia de todo ello es que muchas veces el estudiante sigue la carrera que no le conviene. En efecto, si un poder sobrenatural nos dejara entrar en la mente de 100 alumnos que en un momento determinado está siguiendo una clase en primer año de la facultad, se notaría que de los 100, 25 no atienden en toda la hora. Asisten para llenar un porcentaje. Otros 25 atienden de a ratos. Queda un 50% que está atendiendo constantemente. De estos 50, la mitad atiende por obligación, ya sea porque le impusieron la carrera y es algo que tiene que terminar como una maldición divina, o bien porque la eligió pensando en el dinero. Resulta pues que del 100 hay solo 25 privilegiados que están atendiendo la clase porque les gusta lo que se imparte. Los de ese 25% pueden considerarse felices, puesto que, aunque la felicidad no exista, existen momentos felices y ellos serán felices al ir a clase y al estar haciendo lo que desean hacer. Es importante, por lo tanto, seguir la vocación. A Moore, el gran novelista, un joven le preguntó si él podría escribir novelas. Moore dijo que no. El joven replicó: ¿cómo que no puedo llegar a ser un gran novelista si usted ha llegado? Es que yo no tuve que preguntar, contestó Moore. Dicen que lo mismo contestó Mozart. Y a C. Quan, gobernador de Formosa, de China nacionalista, cuando se inscribió en una universidad de Estados Unidos, lo sometieron a una entrevista. El propio rector de la universidad tenía por costumbre entrevistar a uno por uno los postulantes. Cuando lo vio lampiño y joven, tenía 21 años, le dijo: ¿por qué en vez de estudiar no busca su porvenir en un buen empleo? C. Quan contestó: no hay porvenir en ningún empleo, el porvenir está en el que desempeña el empleo. Pero no obstante, el rector, para poner a prueba su vocación, insistió: pero usted tiene solo 21 años, me parece que le falta madurez. Juzgar la madurez por la edad es en sí ya una falta de madurez, repuso el chinito, y el rector firmó la admisión sin más trámite. ¿Cuándo estudiar? De día. Lo ideal, levantarse temprano y ponerse a estudiar. Pero ocurre que hay individuos de noche e individuos de día, o sea que está aquel sujeto que, despertado a las 6 de la mañana para estudiar, se lo pasa bostezando y no asimila nada. Únicamente cuando va llegando el anochecer comienza a ponerse lúcido y dispuesto. Su organismo se ha acostumbrado a ese ritmo. Desde la niñez se toma ese hábito y hay individuos que de noche asimilan mejor. Pero el desideratum sería estudiar de día y dormir de noche. Otras veces las causas son ajenas a la voluntad del pobre estudiante. Muchos estudian de noche porque trabajan de día o simplemente porque de día en la pensión o en el departamento no están dadas las condiciones necesarias debido a interferencias por grito de sodero o transporte escolar, hasta ruidos de sierra sin fin o de carpintería. ¿Cuánto estudiar? Esto es, ¿cuánto tiempo? No más de 2 horas y media o 3 con intervalos de 3 a 5 minutos cada media hora o cada 40 minutos. De esa manera no se fatiga la atención. Si hay manipulación de materiales, es decir, si se trata de estudio práctico, puede ser de 3 o 4 horas. Aquí es importante tener en cuenta la llamada pausa creadora de A. Jost, quien dice que puede continuar el desarrollo de la memoria aunque se interrumpa el estudio o actividad. Del mismo modo, la interrupción de una actividad por el sueño no disminuye nuestra memoria, sino que la aumenta. Técnicamente,
el fenómeno de pausa creadora parece indicar que las huellas mnémicas tienden a hacerse profundas y que este proceso actúa más favorablemente en estado de reposo. Esto se nota bien cuando uno se inscribe, por ejemplo, en un curso, pongamos, de 12 lecciones para aprender a conducir automóvil o pilotear aviones. Si uno desea tomar las 12 lecciones en un día, el instructor, sin conocer a Jost, le replica: no, así no va a aprender bien, le conviene tomar una día por medio. Y si uno manifiesta querer tomar una lección por mes, le dirá que así tampoco va a aprender bien. De lo último se desprende que el estudiante no debe tomarse a pecho la pausa creadora de Jost y estudiar solo 15 minutos al mes. Y esto de pilotear aviones nos recuerda la anécdota de aquel científico que salió a dar una vuelta con un piloto que recién comenzaba a volar. A poca altura de la Tierra, el avión comenzó a hacer unos círculos raros. Entonces, el científico le dijo al piloto: estoy seguro de que la mitad de la gente de ahí abajo cree que nos vamos a estrellar. Y la mitad de la gente aquí arriba también, contestó el piloto instructor. Es que le quiso dar una respuesta exacta, como la que dan a veces los científicos. Cierta vez le preguntaron a un sociólogo por qué había más viudas que viudos. Contestó: porque se casan más mujeres que hombres. Parece una broma, pero tiene razón, puesto que pese a todo lo que se dice en contra del matrimonio, hay más viudos que vuelven a casarse que viudas que vuelvan a hacerlo. Se deduce entonces que hay más número de mujeres que se casan que número de hombres que se casan. A veces se atienen los científicos al significado lógico de lo que se les dice, y ello crea situaciones complejas. Así le preguntaron a un especialista en turismo cuál era la mejor época para visitar París. Contestó: de los 25 a los 40. A otro científico, el hijito le pidió dinero para ir a la peluquería diciéndole: voy a cortarme el pelo, que buena falta me hace. Si te hace falta no te lo cortes, contestó el padre. Lo dicho acerca de estudiar 2 o 3 horas diarias con interrupciones de 4 o 5 minutos cada 40 minutos o cada media hora es obviamente para el estudiante que comienza un ciclo nuevo. Un investigador o un sabio que está construyendo una hipótesis o creando puede concentrarse durante 20, 30, 40 horas con mínimas interrupciones. Es muy recordado el caso de Louis Pasteur, que investigando se olvidaba de la bandeja con comida que su esposa le acercaba a la mesa de trabajo. Y George Cantor, también ya hemos visto, podía calcular hasta 3 días seguidos. Pero el estudiante no debe apelar a esa concentración de su atención con pastillas ni con otras cosas, máxime si vive en pensión. Allí en el estudio el éxito estriba en la motivación de la atención. La atención se ve motivada por distintos móviles y motivos. Unos son objetivos, como la novedad y la intensidad. Si aparece un vehículo completamente nuevo o extraterrestre, concitará la atención. Y respecto de la intensidad, si suena un cañonazo en la esquina, indudablemente llamará nuestra atención. Subjetivamente, para atender se requieren 2 elementos, a saber, la voluntad y el interés. El maestro debe tratar de explotar este último, el interés, y tratar de que su clase sea interesante y entretenida cuando no hay interés en atender. Puede decirse que todo el secreto de la educación y del éxito del estudio está en motivar el interés. Cuando no hay interés, no queda más remedio que reemplazarlo por la voluntad y apechugar y disponerse a arremeter contra el texto. Ejemplo, cuando comenzamos a estudiar un idioma nuevo. No hay más remedio que estudiar los verbos y la lista de preposiciones a fuerza de voluntad. Otras veces hay interés por ver un texto. Ejemplo, el viernes, luego de la última hora de clase, el estudiante se dirige en ómnibus, parado a su domicilio. Tendría que ser una seta de la voluntad para ponerse a estudiar allí la lección para el lunes. Pero supongamos que en la última hora hubo una prueba, o sea, una evaluación, y que no está seguro si contestó bien un tema.
En ese momento, en el ómnibus lleno como lata de sardinas, le alcanzan el libro y pasa vista a los renglones del tema con sumo interés para ver si contestó bien. Y lo haya puesto bien o mal, ese tema probablemente quedará grabado en su mente, en esa experiencia, por el interés con que está leyendo. La publicidad comercial explota las condiciones objetivas de la atención, novedad e intensidad. Por eso siempre se presenta lo mismo en forma distinta. Ejemplo, una aspirina. O lo distinto en la misma forma. El auto de modelo distinto siempre lleva una bella dama al lado. La atención puede fatigarse con el excesivo estudio y ello trae luego el surmenage, donde falla la memoria. Con los estudiantes de hoy, de ello no hay tanto peligro. Sobre cuánto tiempo se puede atender un mismo asunto, los psicólogos oscilan desde fracciones de segundo hasta 2 o 3 minutos. Claro que están considerando distintos tipos de atención. Concentradamente y sin variar, pruébese pensar en un solo objeto o concepto y se verá que apenas se dura 1 o 2 segundos. En Oriente, donde ejercitan la concentración, pueden llegar a 10 o 15 minutos. Pero eso es muy raro y muy difícil. Otro asunto o problema es dónde estudiar. Pues bien, en una cómoda mesa, con la luz natural que proceda de atrás en diagonal, es decir, del costado izquierdo, pero siempre desde las espaldas. Jean Guiton, en su librito El trabajo intelectual, donde enseña desde hacer una ficha hasta cómo sentarse, aconseja a las universitarias procurarse una mesa grande para poder dejar en ella varios libros abiertos mientras la búsqueda del dato está pendiente. También aconseja comprar fichas de hermosa cartulina y bolígrafos de distintos colores para alegrar el tema. Y en efecto, ese puede ser un pequeño incentivo para la voluntad cuando no hay otro interés por comenzar una tarea nueva. Con todo, cuando va media hora de estudio intenso, el cuerpo pide motricidad y uno siente ganas de caminar o de moverse. Ello es debido a que hay una imaginación motriz que también se pone en juego. La imaginación motriz se aprecia, por ejemplo, en un estadio de boxeo cuando el público que atiende la pelea se mueve como tratando con ello de ayudar a su favorito. Otro también cuando el nenito se tranca recitando un versito en la fiesta del jardín de infantes y la madre desde la butaca mueve los labios desesperadamente como impulsándolo, aunque éste no los vea. Esa imaginación motriz es la que se va acumulando mientras se está atendiendo un tema en el texto y por lo tanto necesita liberación. Técnicamente dicho, es la liberación cinética la que nos hace mover y así se ve a un jugador de ajedrez cuando está concentrado sobre el tablero, moviendo velozmente la rodilla o el talón o bien saltando en la silla. Y esa es la razón por la que se sienten ganas de caminar cuando llevan 30 o 40 minutos de concentración. Y a lo mejor por eso los peripatéticos griegos daban sus clases caminando, por ejemplo, en los jardines de Academos, como las daba Platón, de donde academia. Así se lee en el Protágoras, diálogo de Platón, cuando llega el excelso y eminente Protágoras. Todos estaban nerviosos, aguardando el arribo para disputar con él sobre filosofía. Y en eso aparece el majestuoso. Viene seguido de discípulos, todos ellos detrás y como peleándose por alcanzar una buena ubicación, y como estirando la oreja para escuchar. Cuando Protágoras giraba de improviso para desandar el camino, los alumnos se atropellaban para rehacer el grupo por detrás nuevamente y poder escuchar. Si hoy un profesor se siente peripatético y lleva a sus alumnos al parque para darles clase, si gira en redondo de improviso, quizá luego tiene que otear el horizonte para distinguirlos, o mandar a un preceptor que vaya a buscarlos. Claro que ello puede ocurrir también cuando la clase es aburrida. En fin, estudiar en voz alta o en voz baja, estudiar en grupos o individualmente. Obviamente que no se puede estudiar 8 horas en voz alta. Puede alternarse el estudio en voz alta y en voz baja.
Cuando la memoria es auditiva, el recitar contribuye a aprender lo que se lee. Al hablar de memoria no nos estamos refiriendo a lo que se entiende comúnmente por estudiar de memoria. Esto último sería simplemente memorizar como se hace con una poesía, o con una lista de preposiciones de un idioma que no se conoce. En realidad todo estudio va a parar a la memoria, aunque ocurre que al relacionarse, razonadamente permanece allí más tiempo, y quien más sabe, luego más relaciona. Por ello, la sabiduría es lo que queda cuando no queda memoria. Otras veces no hay más remedio que estudiar en voz baja, es decir, sin hablar ni moverse, como cuando se está en una biblioteca. Ahora bien, ¿se debe estudiar en grupos o individualmente? Prima facie conviene estudiar en grupos de a 2 o 3, debido a que hay una suerte de competencia. Se pone más voluntad para demostrar lo que se sabe, sobre todo cuando hay que explicarlo al compañero. Y explicar es importantísimo, pues en verdad explicar es recién comprender algo. El inconveniente puede radicar en que para formar el grupo no se lo integre bien, pues sus componentes pueden no ser del mismo coeficiente intelectual, o bien de caracteres muy diferentes. Si uno fuma como una chimenea y el otro sostiene que el humo que le tira en la cara es agresión, o bien si uno tiene una inteligencia común y el otro es un Gauss o un Newton o un Arquímedes, entonces puede haber problemas. Estos tres nombrados, según los medidores de inteligencia, fueron los hombres más inteligentes de todos los tiempos: Gauss, Newton, Arquímedes. Concretamente, no hay inconveniente en estudiar en voz alta y resulta positivo. Lo que suele ser peligroso es soñar en voz alta. Esto nos recuerda que cierta vez la esposa le dijo al marido: «Anoche me insultaste hablando en sueños». «¿Y quién te dijo que hablaba en sueños?», contestó él. Siempre se dan entre cónyuges esas situaciones en las que de un polo se remite a otro violentamente. Así ella dice, por ejemplo: «Imagínate, si te querré, que por ti he llegado a cocinar». «¿Y cómo te querré yo?», contesta él, «que he llegado a comer lo que cocinas». Pero por más que el sujeto se haga el interesante, parece que en alto nivel siempre depende de su cara mitad. Así, un individuo fue al despacho del gerente y le dijo: «Señor, mi esposa me manda que le pida aumento de sueldo». «Bien», contestó el gerente, «le preguntaré a la mía si puedo dárselo». Y esto está cerca de aquel magnate que se casó con su secretaria. Cuando fue a una recepción se presentó ante otro gerente y éste le dijo: «El mayor gusto, y la señorita la conozco, es su secretaria». «Era», contestó el magnate, «ahora es la tesorera». Lamentablemente siempre el estudio supone un examen. Examen viene del latín examen, palabra que a su vez está formada por la preposición ex y el término agmen. Ex significa procedencia. Es ex alumno, es uno que viene de alumno, y agmen del verbo ago, agis agere, egi actum, que significa llevar, conducir, hacer caminar, llevar por delante. Para todos los que en este momento se preparan para un examen y su atención está fatigada por el estudio y que también temen ser llevados por delante, mañana para ellos dedicaremos estas palabras. Lo ideal sería excluir esta última connotación, la de llevar por delante, del examen, para que ese complejo trámite se cumpla con visos de justicia, o al menos de la manera menos imperfecta posible. En nuestro idioma, examen es una investigación y análisis de una cosa, una indagación. Mejor aún, la meditación sistemática del conocimiento o de la idoneidad de un sujeto para el ejercicio de una facultad, oficio o ministerio. Y en latín, examen, examinis, significa enjambre de abejas, multitud, gran número de seres, acción de pensar, investigación y también examen. El examen es una de las prácticas pedagógicas más antiguas. Los chinos, hacia el 2000 antes de Jesucristo, seleccionaban a los funcionarios públicos por un sistema definido de exámenes.
También lo utilizaban los griegos y los romanos. Los primeros cristianos tuvieron exámenes en sus pruebas catequísticas. El filósofo Pedro Abelardo introdujo el método de sic et non, donde se consideraban las opiniones contrapuestas a la autoridad divina, no con el ánimo de dudar de la divinidad, sino para tratar de resolver tal oposición. Se buscaba, pues, la armonía y la conciliación dentro del dogma cristiano. Y cuando aparecieron las universidades, siglo XI al XII, hasta los estudiantes debían, en sus exámenes, adiestrarse en esta dialéctica, esto es, encontrar un camino para llegar a la confirmación del dogma, derribando todo argumento en contra. Y no es cuestión de dejarse llevar por delante. Cierta vez un profesor impartía un curso súper acelerado de estadística. Llenaba el pizarrón de complicadas ecuaciones y apenas concluía borraba para seguir adelante. Un alumno protestó creyendo era su derecho. «Un momento, señor profesor, todavía no he terminado de copiar». «Ya tendrá ocasión de copiarlo el año que viene», respondió el maestro. Hasta mediados del siglo XIX se empleó el sistema tradicional de examen oral y escrito, basado en las preguntas formuladas por el docente, o sea, más o menos como se hace actualmente. En este examen tradicional, el alumno está sujeto muchas veces a la improvisación y juicio momentáneo del profesor, por lo que las calificaciones denotan gran fluctuación e incluso poca seguridad. Una renovación se inició en 1864 con George Fisher, maestro inglés. En su libro Escala, expuso diversos tipos de pruebas objetivas para distinguir materias con una calificación numérica de 1 a 5. Pero hasta 1909 no cuajó esta innovación, siendo la escala de escritura manual la primera de una larga serie de pruebas y escalas que en poco tiempo alcanzaron la cifra de 1 millar. ¿Pero qué es la prueba objetiva? Las pruebas o exámenes escritos se basan por lo general en preguntas formuladas por el docente según un criterio casero o una experiencia de años. A veces se trata de preguntas de relación sobre temas esenciales que hay que conocer. Pero hoy se ha progresado en la estadística del test de conocimiento y en la referida prueba objetiva. Las pruebas objetivas constan de un conjunto de preguntas cuyas respuestas deben ser exactas. Estas preguntas se formulan según dos criterios, el recuerdo y el reconocimiento. En el recuerdo puede tratarse de una respuesta simple o de completar un texto mutilado. Ejemplo, en la batalla de Salta, el de febrero de punto suspensivo, el general tal venció a, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que rellenar esos puntos o esos espacios en blanco. En el reconocimiento puede indicarse simplemente, por ejemplo, si es verdadero o falso, sí o no, exacto o erróneo, sinónimo, antónimo, etc. Dichas pruebas objetivas se usan a veces en nuestros colegios, pero ocurre en ocasiones que algunos estudiantes llamados lanceros tienen mucha suerte al tachar o son videntes. Sin embargo, cuando la prueba objetiva está bien hecha, casi no hay lugar para el azar, porque existen preguntas de control. Así, por ejemplo, si el discípulo contestó bien la número 13, tiene forzosamente que tener bien la 4 y la 7, pues la mencionada 13 es una relación que exige el conocimiento de aquellas dos. La llamada prueba objetiva ha alcanzado gran divulgación por sus interesantes ventajas, a saber, son, como se dice, objetivas y precisas, abarcan grandes áreas del conocimiento y resultan además útiles y prácticas. Asimismo son más difíciles de confeccionar, pero una vez hechas, su corrección puede estar a cargo de cualquier auxiliar, aunque no conozca la materia. Pero también presenta ciertos inconvenientes. Miden la memoria más que la capacidad de razonamiento, y menos aún miden la capacidad de expresión escrita. Además, consideran los hechos de un modo aislado, sin permitir la apreciación de relaciones o significados, y finalmente, como dijimos, dejan cierto margen al azar.
Tal vez un examen más completo se lograría combinando las pruebas objetivas con algún cuestionario de preguntas que tienden a desarrollar la forma de expresión. Por otra parte, se supone que en la prueba objetiva los alumnos no se copian entre sí. Se puede llevar enciclopedias, machetes, toda clase de libros, es decir, que se puede copiar, pero no copiar del otro. Si en una prueba objetiva de 150 preguntas el alumno no ha estudiado y pretende buscar las respuestas en el manual, en el diccionario o en el libro, al cabo de la hora señalada solo responderá 10 o 15 preguntas. La prueba está estructurada para que el que conoce el tema comience a rellenar o a tachar sin detenerse. Ahora bien, en el caso antedicho, cuando el que no sabe copia al que sabe, se malogra la evaluación. En otros términos, puede ocurrir lo que ocurrió con Juancito. Juancito copió a su compañerito de al lado toda la prueba y la maestra lo calificó con un 1. El padre del niño era uno de esos que siempre dan la razón a su hijo y fue al colegio de inmediato a quejarse. La docente le explicó que su hijito había copiado toda la prueba al compañerito que estaba ubicado al lado, pues en ambos coincidían los errores y aciertos. El padre no se dio por vencido y argumentó que bien pudo el compañerito haber copiado a su hijo de él. Pero allí fue cuando la maestra lo envió a la lona aclarándole: «Imposible, mire, las 9 primeras respuestas son idénticas, pero en la siguiente, en la número 10, el compañerito coloca no sé y su hijo a su vez pone yo tampoco». También se puede estudiar durmiendo. Un grabador debajo de la almohada que nos repite las declinaciones o el teorema fundamental del álgebra, todo eso influye para que la memoria grabe los conocimientos. Y no es necesidad de estar durmiendo, no existe esa necesidad, sino que también puede ser que el grabador repita trozos en inglés o en un idioma durante el día, mientras hacemos un trabajo manual. De todas maneras, cuando se duerme y se deja el grabador, luego, al despertar, se aprende más rápidamente esos temas. Quizá luego se descubra que el grabador afecte en la noche alguna otra función. Habrá que esperar algún trabajo sobre el aumento de la neurosis o de la detención del crecimiento en relación con este tipo de estudio durante el sueño, pero ello puede ser improbable. Otros métodos artificiales para ayudar a memorizar existen en la mnemotecnia. Se aconseja cuando es menester saber algo con urgencia para salir del paso. Son conocimientos prendidos con alfileres, que se imparten actualmente en nuevos métodos de estudio. Métodos como el del colgadero, asociación con otros elementos, etc. Por ejemplo, si uno se va a perfeccionar a Estados Unidos y se le exige aprender la constitución de ese país, puede valerse de la mnemotecnia para aprender los artículos. Análogamente, un estudiante boliviano o peruano que se le exige en un cupo previo aprender la Constitución Nacional o Historia Argentina. Y eso, por otra parte, lo hace el individuo que actúa en el teatro o el ilusionista. Se le lee una lista de 100 números de teléfonos de la guía y él los repite acto seguido sin equivocarse. Y todavía se da el lujo de repetirlos de atrás para adelante y de especificar cuál es el 36º o bien el ordinal 81 de la lista. Es decir, que uno del público le dice el 81º y él inmediatamente da el número telefónico. Lo que ocurre es que ese señor utiliza la mnemotecnia. Por ejemplo, traduce cada número en una consonante mentalmente y forma así una o más palabras. Por otra parte, divide su casa en 10 partes o compartimientos, y a cada habitación la subdivide a su vez en 10 partes u objetos. Por ejemplo, puerta de la sala, teléfono, retrato de la tía Jacinta, piano, etc. Si no le alcanza su humilde casa, puede utilizar la oficina, el colegio. La cuestión es que tiene así 100 lugares perfectamente ubicados en su memoria, divididos en grupos de 10. Cuando le leen un número telefónico, lo traduce en letras, y rápida
y mentalmente forma, como dijimos, una palabra. Ejemplo, Cristóbal Colón, y lo asocia al lugar correspondiente. Ejemplo, tía Jacinta conoció a Cristóbal Colón, y se despreocupa de eso, que queda consolidado y relacionado en su memoria, y pasa a atender el próximo número. Luego lo único que tiene que hacer es recorrer nuevamente su casa mentalmente y traducir las letras en números. Claro que ese es un procedimiento donde los conocimientos están prendidos con alfileres, porque cuando haga nuevamente la demostración o cuando tenga que estudiar nuevamente con urgencia, habrá olvidado la primera experiencia, es decir, lo que estudió primeramente. Hay sujetos concentrados que en 3 horas estudian lo que un desconcentrado estudia en 8. Pero el de la atención concentrada, con 3 horas queda a veces extenuado de estudiar. El de la atención dispersa está 8 o 10 horas con el libro y a cada rato su imaginación viaja por todo el mundo. En el primer año de la universidad se nota que vienen con atención más concentrada los egresados de liceos militares, pues se han acostumbrado a preparar las lecciones por la tarde en un lapso establecido de 4 horas, a veces de 3, y con la presencia del preceptor. Lo que parece ser una ley sin excepción es que la atención se va intensificando más cuanto más se aproxima el examen. El día anterior, o el anterior a la víspera, es decir, al anterior, hay sujetos que estudian 10, 15 y hasta 20 horas en el día. ¿A qué obedece esto? Es que la emoción de la proximidad del peligro facilita la segregación de adrenalina por una parte, y esto aumenta notablemente la resistencia física. Y en cuanto a la memoria, le ocurre lo que al payaso que en el circo hace bailar platos sobre una mesa. El payaso comienza haciendo bailar un plato, luego 2, 3, y en el momento culminante llega a la docena. Cuando ayuda al plato número 12, el número 1 ya está desfalleciendo y corre a la otra punta de la mesa a darle movimiento. En un momento dado todos los platos giran y el público aplaude. Así ocurre con la memoria. En el día anterior al examen, en lugar de 12 platos puede haber, pongamos, 12 unidades o bolillas. Todas están danzando en la mente y amenazando esfumarse de la memoria. Con nerviosos repasos hay que estar retocándolos constantemente. Pero al estar todas las unidades presentes, el estudiante comienza a ver relaciones nuevas y le parece que con un día más todo quedaría bien consolidado. Implora por un día más, pero no lo hay. Sin embargo, en eso sobreviene una postergación de 1 semana o de 10 días. El alumno afloja el ritmo y los platos dejan de danzar. En los días siguientes habrá que empezar de nuevo a darles impulso. Y así seguramente, cuando se llegue al último día, nuevamente faltará un día. Y como dijimos, en la prueba objetiva, por otra parte, no se da tanto esto de estudiar de memoria, pero puede ser un auxiliar útil la memoria. Allí hay que basarse en las probabilidades. Cuando la prueba está bien estructurada, el cálculo de probabilidades está en contra del alumno. No hay, por tanto, que fiarse de la suerte. Además, las preguntas no vienen servidas en bandeja. Es decir, que no hay preguntas para ayudar, como por ejemplo esta. Nombre el Poder Ejecutivo o presidente que estableció en nuestro país la ley de la enfiteusis, dando 5 alternativas, a saber, Bernardino Rivadavia, César Luis Menotti, Diego Maradona, Fidel Castro o Luis Landricina. Por desgracia no vienen así servidas las preguntas en bandeja, pero por suerte tampoco vienen a la inversa, capciosas, es decir, en contra, para que el alumno se equivoque. Como por ejemplo esta. Nombre el idioma que más se habla en Londres después del idioma inglés, y se dan 6 alternativas: galés, coreano, bengalí, guaraní, griego, francés. El alumno puede sentirse tentado de elegir el francés porque es una nación vecina,
o bien el galés porque es un idioma que se habla en Gran Bretaña. Sin embargo, no es ninguno de ellos, sino que es el bengalí, el segundo idioma, es decir, el idioma que después del inglés se habla más en Gran Bretaña. Y en tercer lugar sigue el griego. Y ello en parte se explica porque Bengalés tiene actualmente 106 o 110 millones de habitantes, fue hasta 1947 colonia de Gran Bretaña. Es que en el mundo se hablan 197 idiomas importantes, de los cuales 131 se hablan en Londres, que es una ciudad muy cosmopolita. En conclusión, conviene pensar y poner lo que corresponde, pues la probabilidad de acertar una pregunta por azar es de 1 sobre 5 o de 1 sobre 6 en estos casos que hemos nombrado. Acertar todas por azar es casi imposible, pues se trata de un denominador astronómico. Aunque hay que reconocerlo, no acertar ninguna por hacer también es difícil. Siempre alguna se va a pegar. Si se fuese a elegir en la prueba objetiva, en las respuestas entre verdadero o falso, habría más probabilidad, pero aún en ese caso no conviene adivinar. Y esto nos recuerda que había cierta vez un chico que en una prueba objetiva de verdadero o falso se lo pasaba arrojando una moneda al aire. Cuando el profesor le preguntó qué estaba haciendo, explicó que, como no había estudiado, si salía cara colocaba verdadero y si salía seca colocaba falso. Luego que hubo entregado la evaluación y ya en el recreo, continuaba arrojando la moneda al aire. Acertó a pasar el profesor y le preguntó: ¿Y ahora qué está haciendo? Estoy revisando, contestó. Lo anterior nos recuerda a aquel estudiante de medicina que fue a rendir clínica médica. Debía expedirse sobre la etiología de cierta enfermedad. Se encontraba muy nervioso, pues el profesor tenía fama de ser bastante severo con sus discípulos. Luego de describir la enfermedad y prescribir el remedio, el profesor agregó: «Bien, ¿y qué cantidad de ese remedio le suministra?» «2 cucharadas», contestó. Luego de exponer y cuando estaba en el corredor, pensó: evidentemente se había equivocado. 2 cucharadas era mucho para el enfermo. Este debía recibir solamente 2 gotas. Apresuradamente abrió la puerta del aula y dijo casi gritando: «Señor profesor, me he equivocado. El enfermo debe tomar solamente 2 gotas». «Lo siento», dijo el profesor tajantemente. «El paciente ya ha muerto». Ortega y Gasset alude a la costumbre que tenemos los argentinos, o ciertos argentinos, de contestar con nuestro currículum vitae, en lugar de responder a la objeción que se nos hace. O sea que, en lugar de ir directamente a la cuestión, empezamos a hablar de nuestro probable prestigio. Así, si uno le objeta a un conferencista, por ejemplo: «Me parece que la aplicación que usted hace de la fórmula de Boltzmann al segundo principio de la termodinámica no es correcto, pues toma grados que exceden en mucho el cero absoluto de Kelvin», el sujeto contesta: «¿Pero cómo me va a decir eso a mí, que soy especialista en física estadística del Instituto Superior de Strapoxo, etcétera, etcétera?» En realidad uno debiera contestar directamente a la objeción. Tiene razón, pues, allí Ortega. Y esto nos recuerda que así ocurrió con un candidato a tenor que se presentó a la Ópera Metropolitana de Nueva York a rendir una prueba. El director, Giulio Gatti Casazza, lo escuchó y le dijo que no le parecía apto. «¿Pero cómo se atreve a decirme eso a mí?», objetó el candidato. «Sepa usted que la Scala de Milán ha asegurado mi voz en $100,000. Y Gatti Casazza contestó: «¿Y se puede saber qué hizo la Scala con ese dinero?». En otro orden de cosas, hemos dicho que conviene estudiar fresquito y bien descansado. Lo demás son cuentos.
Como siempre se habla de la locura de los genios, nunca faltan sujetos que afirman que hay poetas que escriben mejor bajo el efecto del alcohol, o bien drogados. Alekhine o Alekhine, el campeón mundial de ajedrez ruso-francés, dicen que jugaba mejor en borracho que fresco, pero ello era excepcionalmente y en partidas de ajedrez ping-pong, porque hay cerebros que trabajan mejor bajo el efecto del hachís. La locura de los genios es un berretín que viene desde la antigüedad. Platón decía que el delirio es un presente de los dioses, y Aristóteles expresó la célebre sentencia que dice: no hay ingenio sin algo de demencia. Y Aristóteles había observado que Empédocles, Sócrates y Platón, que se distinguieron en filosofía y en poesía, tenían un aire melancólico. Pero en realidad no tiene nada que ver la inspiración propiamente dicha con la sobreexcitación cerebral producida por la psicosis intermitente. Cesare Lombroso también metió la pata y dejó un pesado prejuicio al afirmar que el carácter especial de la degeneración muestra que el genio es una psicosis degenerativa del grupo epiléptico, pero ello es erróneo. Un neurótico puede componer poesías y escribir un tratado de álgebra, pero yendo a los casos fronterizos de psicosis ya no es posible, aunque es muy difícil señalar el límite. Ello lo veremos cuando hablemos de la locura. Lo concreto es que cuando se oye opinar a los directores de clínicas psiquiátricas o a los médicos de los manicomios, la mayoría sostiene que el alcohol, el opio, el hachís no crean el genio. Un ejemplo clásico era Edgar Allan Poe. Roger Dupuy dice que la obra del veneno sobre la obra de Poe fue devastadora y degradante bajo el triple punto de vista, físico, intelectual y moral. También el poeta británico Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834, tomaba opio para inspirarse. Coleridge pertenece a la primera generación de románticos de Gran Bretaña y es amigo de Wordsworth. Tiene obras de historia, se ha iniciado primero en el periodismo y luego de fracasar allí y fracasar como conferencista, se dedicó a la poesía, ofreciendo a la posteridad hermosas baladas. Pues bien, Samuel Taylor Coleridge un día se mandó unos granos de opio y comenzó a escribir su famoso poema Kubla Khan. Cuando llegó al renglón 53 que decía: porque el que se ha alimentado del rocío de la miel y ha bebido la leche del paraíso, allí tocó la puerta un vendedor de seguros de Parlock. Coleridge trató por todos los medios de librarse del intruso, pero se ve que este era un buen vendedor porque estuvo 1 hora hablando de finanzas. No lo pudo interrumpir, y cuando se retiró el agente de seguros, a la hora, el poeta inglés ya no pudo retomar la inspiración, pues se había pasado el momento del éxtasis. El fragmento se publicó 20 años después, en 1816, incompleto. Coleridge explicó que tomaba 2 granos de opio por prescripción médica, pero la verdad era que se trataba de un adicto. Eckermann recuerda que Goethe jamás escribió habiendo tomado una gota de alcohol, porque según él, las cosas escritas bajo la influencia del vino son anormales y forzadas. De todos modos, la influencia del alcohol en Edgar Allan Poe, Hoffmann, Villon, Verlaine, Rimbaud y Musset han sido estudiadas por Raymond y Boivenel, quienes llegan a la conclusión de que el alcohol es un destructor del genio. Y también en otro orden de cosas, digamos
Y pasando al tema, o volviendo mejor al tema de los exámenes, que se oye a menudo a los discípulos que están por pasar a rendir, o sea, cuando están en capilla, efectuar especulaciones. Si me toca este de la mesa, estoy bien, pero si me agarra tal, estoy perdido. También se escucha, fulano no pone más que 7. Ayer puso una pila de 4. Otro exclama, soy libre y sutano aplaza a todos los libres. Pero ¿quién puede ser tan dueño de la ley que en forma absoluta legisle que ningún alumno puede rendir libre su materia y lo aplace a priori? Si considera que su materia no puede hacerse libre, debe plantearlo ante el Consejo y modificar el plan. Pero si no respetamos las leyes, volvemos al estado primitivo, aunque estos pobres antepasados, cuando no tenían la rueda ni el fuego, tampoco tenían el cero, así que tal vez hubiesen sido menos injustos. En Alemania Federal o en Estados Unidos, si un alumno es reprobado en un examen debido a un gran momento de nerviosidad que le hizo olvidar todo lo que tenía que decir, espera al profesor a la salida y le explica que él, en efecto, a la materia la sabe, pero que no ha contestado debido a un trastorno emocional momentáneo. En esos casos el profesor lo lleva al pizarrón o quizás seguirá conversando con él por la calle e irá planteándole preguntas muy sencillas primero y luego cada vez más profundas. Y si llega a comprobar que efectivamente el alumno conoce la materia, vuelve al aula y modifica la nota del acta por otra de aprobado sin que nadie venga a pedirle cuentas de tal proceder. ¿Cómo vamos a competir con esos países si se tira por la borda un esfuerzo de titanes? Todo el esfuerzo de miles de estudiantes que en este domingo desde la madrugada están estudiando sin perder minuto porque mañana tienen una prueba de examen, dependen en parte de varios factores aleatorios, a los cuales por desgracia hay que agregar a veces la mala voluntad de quienes tienen que evaluarlos. Dicha mala voluntad puede llegar a veces a matar una vocación, y eso es lo más triste. Además dan pie para que los jóvenes repitan frases consabidas como mentalidad frustradora o castradora, primido espíritu posesivo que todavía cree que la letra con sangre entra, etcétera, etcétera. Todos estos juicios, para algunos casos, son exactos, lamentablemente. Es menester desterrar el orgullo vacío y comenzar por exaltar los méritos de los discípulos cuando tales méritos son notables. Nada hay más bello que la sinceridad, y cuando el alumno note que su maestro con sinceridad abre su corazón y se muestra leal, será leal y sincero él también, y habrá desaparecido el mal momento, y será un auténtico diálogo esa difícil función de juzgar y evaluar. ¿Qué docente tiene la perfecta ecuanimidad para establecer la diferencia que existe entre un 7 y un 8? Todos los especialistas en la materia consideran misión imposible a la evaluación subjetiva exacta. Solo resta, pues, tratar de ser lo menos imperfecto posible y buscar el ideal de justicia, desterrando burlas y preguntas tramposas, esto es, ceñirse a la sentencia de Shakespeare que dice: sé leal para contigo mismo y serás tan justo y bueno para con los demás como la noche necesariamente sigue al día. Y antes de pasar a la conclusión y respecto de los exámenes, digamos que en el Colegio Nacional de Montserrat, hace ya unos 80 años, un alumno no acertaba ni por las tapas con una fórmula algebraica que el profesor le había puesto en el pizarrón. Por más que el docente trataba de ayudarlo, el discípulo no podía ni comenzar a resolver el ejercicio, que era bastante sencillo. Entonces el profesor, para ridiculizar al muchacho, y aprovechando que en ese momento pasaba por allí la ordenanza, dijo: oiga, José, traiga un fardo de pasto. Y el alumno agregó de inmediato: y para mí un cafecito. Y esto nos recuerda que un estudiante no muy amigo de los libros estaba rindiendo en la Facultad de Derecho Civil
y tampoco acertaba con lo más elemental. Entonces le preguntaron el nombre del codificador argentino. Como no respondía, le insistieron. Pero el padre del Código Civil, y nada. Entonces uno de los integrantes de la mesa examinadora le gritó indignado: «Vélez Sarsfield». El alumno se levantó y se encaminó hacia la puerta. «¿Y ahora dónde va?», le preguntaron. «Y no acaba de llamar al que sigue», contestó. Lo cual nos recuerda que en otra ocasión, en un examen, a un chico le preguntaron cuáles son los rayos catódicos. Contestó: «Fernando e Isabel de Castilla». «¿Cómo?», dijo el profesor. «Entonces dígame cuáles son los reyes católicos». «Gaspar, Melchor y Baltasar», contestó. «Bueno, entonces dígame cuáles son los reyes magos». «Ah, no, eso es mentira», dijo el chico. «Son mentiras que cuentan los padres para que se porten bien». Lo cual nos recuerda a su vez que un sujeto muy fanático por la aviación iba a ingresar en la aeronáutica, pero tenía miedo de no pasar el examen físico porque era un poco chicato. Entonces compró la lámina, que no es precisamente un optómetro, con las letras que le hacen leer en la revisión. Se estudió todas las letras de memoria y se presentó con el objeto de burlarlo al tribunal. El médico de aeronáutica le señaló con el puntero y le dijo: «Lea». Y leía correctamente y aparentemente, pero por la manera en cómo se adelantaba a veces o se atrasaba, sospechó que había algo raro. Cuando llegó a las últimas letritas, las más pequeñas, y ya no había más, le dijo: «Continúe». Y el postulante dijo: «Made in France». «Extraordinario», dijo el médico. «Ha leído al dorso de la lámina». Concluyendo, en la India los brahmanes, o sea los sacerdotes, eran los dueños exclusivos de la educación. Así, cuando Buda Gotama estaba hablando con su discípulo Purna, le dijo: «Tenéis que ir a enseñar a hombres irritables, crueles, coléricos, furiosos, insolentes. ¿Y qué pensarás si te lanzan al rostro palabras malas o groseras? Si me lanzan al rostro palabras insolentes, he aquí lo que pensaré. Pensaré: esos hombres que me dicen palabras malas, pero que no me pegan ni con la mano ni con piedras, son ciertamente hombres buenos. Pero si te pegan con la mano y con piedras, ¿qué pensarás de ellos?», pregunta Buda. «Que no me pegan ni con el palo ni con la espada», contesta Purna. «Y si te pegan con palo y con espada, son hombres buenos los que me pegan con palo y con espada, pero que no me privan de la vida. Pero, ¿y si te privan de la vida totalmente? Pensaré que son hombres buenos los que me libran con tan poco dolor de este cuerpo lleno de manchas». «Bien, Purna, ve y enseña. Puedes habitar en el país de esos bárbaros. Ve a él, Purna. Liberado ya, libera. Ya consolado, consuela. Llegado al completo nirvana, haz que los demás lleguen a él». Esta resignación pasiva, con ausencia del derecho y de la justicia, puede tener sus vicios, pero así se enseñaba en la India. Al principio los chicos iban a la escuela sin útiles, aprendían a escribir primero sobre la arena con un palo, luego sobre hojas de palmera con estiletes de hierro y por último con tinta sobre hojas secas de plátano. Pero pese al diálogo anterior, el maestro disfrutaba de religioso respeto. El niño debía venerarlo como al mismo Buda. La disciplina no excluía los castigos corporales. Además del latigazo, el maestro empleaba otros métodos originales, como el de arrojar agua fría sobre el culpable. En cuanto a la educación hebrea, los rabinos exigían que el maestro de escuela fuese casado. Desconfiaban de los profesores que no eran a la vez padres de familia. En el año 64, Josué ben Gamala impuso a cada ciudad
bajo pena de excomunión, la obligación de sostener una escuela, y en el Talmud, código civil y religioso de los judíos, se dice que si el número de niños no pasa de 25, la escuela será dirigida por un solo maestro. Pasando de 25, la ciudad pagará un adjunto, y si el número excede de 40, serán necesarios 2 directores. En cuanto a los griegos, Solón, el legislador de Atenas, había colocado en la misma categoría los ejercicios del cuerpo y los del espíritu. Los niños debían antes que nada aprender a nadar y a leer. Entre los griegos y romanos, en lugar de decir no sabe leer ni escribir, decían no sabe nadar ni leer. Parece que la educación del cuerpo fue la primera preocupación de la República ateniense. El niño de Atenas permanecía hasta los 6 o 7 años en poder de una nodriza y de una criada. A la edad de 7, un pedagogo, es decir, un conductor de niños, casi siempre un esclavo, que era el encargado de vigilarlo. Bajo el cuidado del pedagogo, el chico frecuentaba sucesivamente la escuela de gramática, la escuela de gimnástica o palestra y la de música. Y todo esto así evolucionó durante 20 siglos y más. Al presente se sabe que educar es como remar contra la corriente. Si no se avanza, se retrocede. Y en efecto, el educador no se puede detener en su marcha. Y cuando no avanza, es decir, cuando se retrocede, la culpa es de los educadores y nunca del educando. Si llega mal formado a la universidad, la culpa es de los educadores anteriores, respecto de los contenidos, por lo menos. Estos pueden sacarse el chivo del lazo diciendo que venía con mala base de la primaria. En la escuela se podrá argumentar que la familia descuidó la formación del pequeño. Todo puede ser, pero para ello hay que tener en cuenta en la familia que lo primero es darle seguridad y amor. Con amor y seguridad lo demás será más fácil. Nuestra escuela todavía sigue con el sistema de instruir antes que educar. Aún se otorgan en algunos casos las medallas de oro y los puestos de abanderado por el promedio de calificaciones. Las cualidades morales como compañerismo en algunos casos siguen ausentes, en otros por suerte no. Pero la educación incluye además de la instrucción la formación de los sentimientos. Cierta vez una madre se inclinó ante la cuna de su hijo y le dijo: ¿Ves cómo tintinea la araña de la luz y cómo se mueven los muebles? Eso, hijo mío, es un temblor de tierra. Esa madre se llamaba María Montessori e inculcaba seguridad con amor. Otra madre, no tan intelectual, tenía en América un niño que cuando había tormentas por la noche en el campo, corría a meterse en un placar. La madre iba en su busca y de la mano lo llevaba afuera para explicarle la maravillosa fuerza del universo que desataba en truenos y relámpagos ese espectáculo maravilloso. Y en esta época era de atentados, de psicópatas y de sátiros, se necesita más que nunca la seguridad. Ya no hay lugar para niños débiles que se esconden en un ropero. Hace 100 años morían personas de viejas sin haber escuchado un disparo de arma de fuego. Eso actualmente parece casi imposible. Sin embargo, nunca las posibilidades son mejores que ahora, y en todo caso las de hoy son más alentadoras, pues si se visita un cementerio de hace 100 años, se puede constatar que 1/3 de las tumbas estaban ocupadas por niños. El miedo a los gérmenes del siglo pasado se va reemplazando hoy por el miedo a las ideologías. Por ello, los niños deben crecer fuertes, es decir, sin miedo. O como dice Mozo, el porvenir y el poder de un pueblo no está solo en el comercio, en la guerra y en la ciencia. Está también en la aptitud de los niños para ser valientes. El miedo es una enfermedad que hay que curar, porque si el hombre intrépido puede alguna vez equivocarse, un hombre con miedo se equivoca siempre. Por lo demás, hace años en Viena, la aparición del primer tranvía eléctrico fue todo un acontecimiento. Siempre se repite la historia de que un ingeniero explicó lo que era el tranvía eléctrico a un archiduque.
Este lo escuchó con mucha atención, y cuando el ingeniero hubo terminado, le dijo que había solo una cosa que no entendía: ¿dónde iba el caballo? Conforme con la tradición organicista, no podía entender que nada que no fuese un organismo pudiese producir fuerza. En el siglo XX, a la inversa, se nos ha contado la historia del niño nacido en el centro de Nueva York, y en 1930, que nunca había visto un caballo. Debemos suponer que lógicamente nunca lo llevaron al hipódromo. Cuando fue al campo por primera vez y vio un caballo tirar una carga, conforme con la comprensión mecanicista, inmediatamente preguntó: ¿dónde está el motor? Es que vemos las cosas no como son, sino como somos. Ortega y Gasset había notado bien que si miran un mismo campo, un agricultor, un cazador y un pintor no ven el mismo campo. Y por ello, cuando el que ama dice a su amada que es la más bella, ésta que lo comprende contesta: ¿sabes qué me hace visible a tus ojos? La luz con que me miras. El niño entiende cuando le dicen que si se porta mal van a llamar al médico para que le ponga una inyección. Luego, cuando realmente hay necesidad de llevarlo al médico, le dicen que una inyección no duele nada. Entonces llora porque no comprende. Aquel niño que hemos educado a fines del siglo pasado con el concepto de la bruja, el hombre de la bolsa y la cigüeña, provocó la guerra del 14 y otros genocidios. Hoy la madre no les habla de la cigüeña, sino que amorosamente le lleva la mano al vientre para que le palpe al futuro hermanito. Una presión en la bolsita y el habitante contesta con pataditas. Entonces la nena exclama: espere unos meses más que ya va a salir a jugar con su hermanita. En esa comunicación hay comprensión, pero hay otros aspectos que suelen fallar. El niño educado así se escapa a las esquinas formando patotas de adolescentes, o se refugia en las drogas. Allí también existe un déficit de comprensión, quizá padres desavenidos o alcohólicos que ocasionan falta de amor. Sin embargo, hemos dicho, nunca las posibilidades han sido más halagüeñas que al presente. Si nos limitamos a entender, ejercitaremos solamente la inteligencia del infante, pero para hacer lo que se hace con computadora o lo que hace la computadora, solo hace falta inteligencia. Para ser científico o técnico también, pero por otra parte, gracias a la técnica y a la ciencia se ha prolongado el promedio de vida y se abren nuevas posibilidades que no debemos desaprovechar usando la ciencia sin conciencia. Es menester que hable el corazón, es menester la comprensión con el sentimiento, sobre la base más sólida, la del amor. La madre educa y edifica sobre el amor, que es el cimiento más firme para un hogar. Con esa fundación nunca faltará la comprensión que dará una generación de mentes abiertas que no sepan de conflictos ni prejuicios, y así sobrevendrá la paz y la concordia tan anheladas para un futuro mejor de la humanidad.